Muchos trascienden y reproducen esa educación religiosa que recibieron ellos como niños. La educación espiritual es, en resumen, una formación que conecta al niño con el sentido de la existencia, la trascendencia. ¿Qué tal? Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de SOS Somos Padres. En unos días celebraremos la Semana Santa y este es un gran motivo de oportunidad para hablar acerca de un concepto que a los padres les genera mucha angustia a veces y mucha confusión acerca de la educación religiosa versus la educación espiritual. Cada vez tenemos más recursos, más información y cada vez existen otras formas de educar sobre la parte interna, emocional o espiritual en los niños. Muchos trascienden y reproducen esa educación religiosa que recibieron ellos como niños y sin tener mayor conflicto simplemente reproducen y heredan en sus hijos aquella experiencia educativa y o formativa religiosa que sus padres les dieron. Sin embargo, hay padres de una nueva generación que, conscientes en la evolución de la vida, muchos de ellos no quedaron satisfechos con la educación religiosa que recibieron. Muchos de ellos hoy se reconocen distintos a esa generación de sus padres y de sus abuelos. Muchos de ellos se identifican como libres pensadores o bien como agnósticos, totalmente alejados de cualquier concepto religioso. Sin embargo, hay un concepto que es fundamental en la educación de un niño y que todo padre tiene que entender. Y esto es la ontología. Quiere decir que por ontogénesis, los perros ladran, por ontogénesis, las aves vuelan, y por ontogénesis, los humanos, desde que somos muy pequeños, somos capaces a través de nuestra mentalidad comenzar a cuestionar la existencia y el sentido de la vida. No hay manera que si tú nunca hablas de una educación religiosa, el concepto espiritual interno de tu hijo va a preguntar. Sí, es decir, la educación espiritual es, en resumen, una formación que conecta al niño con el sentido de la existencia, la trascendencia. Hacerle ver al niño que la vida y las emociones y las sensaciones y el gozo de estar vivo ocurre no solamente con aquello que vemos, aquello que tocamos, aquello que es material y concreto. Hay una experiencia profunda en lo invisible que sin embargo se siente y se reconoce, y esa es la vida espiritual, y esa no tiene nada que ver con una educación religiosa. En cambio, la educación religiosa son una serie de preceptos, formaciones e información que una comunidad religiosa, como puede ser la católica, educa y transmite, y que aquellos que son seguidores de esta visión educan a su vez a los que están por debajo, a los niños, por ejemplo, y les vamos transmitiendo información y una serie de principios formativos que hace que la conciencia humana tome valor y tome sentido la vida misma. ¿Para qué es importante una educación religiosa? Mucha gente cree que la educación religiosa forma en los niños la certeza del bien, de lo bueno, de lo correcto. Es decir, el nacimiento de la moral y de un valor profundo que haga que un niño tome las decisiones buenas y correctas en el qué hacer y cómo hacer de la vida. Muchos creen que se debe solamente a una educación religiosa. Es decir, quien no tuviera una educación religiosa sería una persona probablemente negativa, mala, con un concepto o preceptos equivocados sobre la forma de actuar y de hacer la vida, y esto es mentira. La vida espiritual está en todos nosotros y esa no conoce religión. Si tu padre estás decidido a que educar a tu hijo en una visión religiosa, pues tienes que apegarte a una serie de principios y de filosofías y de información que hay que enseñarle a los niños. Es mucho más sencillo educar a los niños en una religión, porque la religión hay una serie de información y de preceptos que simplemente hay que reproducir. No importa si realmente tal vez no lo entiendes o tal vez ni siquiera lo crees. Lo puedes transmitir, informar, y los niños lo pueden recibir.
Sin embargo, educar en la espiritualidad es algo muy distinto. La espiritualidad es un concepto que tiene que ver con la capacidad del padre y de la madre de conectar y de sentir con aquello trascendente que es el amor, la libertad, el bien, la vida misma, por ejemplo, en las plantas, en los animales. Y si tú tienes una capacidad de conectar con la vida espiritual, tu hijo va a conectar con eso. Pero no puedes no entenderlo, no puedes no comprenderlo. La vida espiritual, porque se vive, porque se siente, se comparte, se explica, se interpreta y se enseña. La vida religiosa es una vida de una ley, de una norma y de una moralidad dada por una estructura, por una institución que determina lo que es correcto, lo que se debe de hacer, y el planteamiento de la fe en donde no se cuestiona, en donde es como es y en donde hay que aceptar los preceptos de un Dios que ha determinado una serie de leyes, mensajes, principios, decretos y derechos hay que respetar. Hay personas que tienen una educación religiosa muy fuerte, muy firme, y sin embargo su vida y su experiencia de vida y las cosas que hacen no habla de una religiosidad y ni de un bien ni de una capacidad profundamente bondadosa, a pesar de que sea una persona dentro de un precepto religioso. Hay personas sin religión que tienen una vida y una calidad de vida con sus actos que demuestran conceptos profundos de amor, de hermandad, de solidaridad, que no tienen nada que ver con la religiosidad. El nacimiento de la moral, el nacimiento del bien, es uno de los conceptos fundamentales que todo padre y toda madre debe de cuidar en el desarrollo infantil. No importa si tú no crees en un Dios, no importa si no tienes religión. Sin embargo, la educación espiritual es una obligación y un derecho que todo ser humano debe de ser cultivado en estos niveles de conciencia profunda, y que solamente pueden ser dados básicamente por una estructura superior como son los padres. Es importante identificar que en toda religión hay una carga espiritual. Sin embargo, en una formación espiritual no hay una carga religiosa. Es decir, podemos ser personas espirituales sin ningún componente religioso y dar muestra y fe con nuestros actos y nuestras acciones, que somos seres que cultivamos el bien, buscamos el bien, lo bueno, lo correcto y lo trascendente. Y hay personas que pueden también de la misma manera dar la misma evidencia con una educación religiosa. Pero también existen todas las combinaciones posibles en donde hay personas que sus ejemplos, sus actos no tienen nada que ver con la educación religiosa que profesan, porque no son coherentes. Así es que la educación religiosa o la educación espiritual son dos formas diferentes de educar la vida interna de tu hijo, que es necesaria. Por ontogénesis, tu hijo necesita conectar y encontrar respuestas, porque si tú no se lo dices, él va a preguntar: ¿cómo empieza la vida? ¿Qué es la vida? ¿Quién la dirige? ¿Cómo se dirige? ¿Quién está allá, afuera, adentro, en el cielo? ¿Quién controla la vida? ¿Quién controla la muerte? Todos estos mensajes y preceptos son parte de la explicación que el niño necesita para entender el origen de la vida, de la existencia. Y por eso la educación religiosa o la educación espiritual son dos recursos importantes que dan al niño la oportunidad de sentirse unido, adaptado y comprender el gran complejo sistema que es existir y la vida. Esta semana es una semana religiosa, viene una eventualidad de domingo a domingo, todos los días se celebra una situación especial bajo los preceptos de la religiosidad católica, y muchas personas en México son partícipes y desarrollan dentro de su vida todos los rituales y las experiencias religiosas que dan a los niños la oportunidad de sentirse integrados en estos conceptos. ¿Por qué a los niños les encanta la vida religiosa? Porque es mágica.
porque es una especie de cuento. A los niños les gusta saber la vida de Jesús, les gusta saber los milagros, les gusta saber todo lo que ha ocurrido en esta religiosidad, porque son historias mágicas llenas de ilusión, los milagros y todos los eventos importantes que se puede hablar acerca de la presencia y de la deidad de un Jesucristo. Para un niño son historias increíbles de un superhéroe, y eso a los niños les encanta. Así es que por eso la edad de la infancia es tan importante acercarlos a la vida religiosa. Sin embargo, la vida espiritual no tiene estos preceptos y estos matices de historias fantásticas. Por eso es tan complejo elaborado para un niño acercarse a la vida espiritual, si no es a través de las experiencias de sus padres y con sus padres, cuando el padre puede verbalizar y conectar con la alegría, la emoción y la trascendencia que siente en las cosas simples de la vida, como es caminar, un amanecer, la música, el amor, los sentimientos, la gratitud, etc. Y esto se necesita una presencia constante de todos los días para que ejerza en el niño un ejemplo y una claridad de lo que es la vida espiritual. Si tu mamá o papá estás pensando en educar a tu hijo en una religiosidad o en una vida espiritual, hay que trabajar a profundidad. Acércate a los líderes y a los grandes pensadores que nos han dado muestras de cómo y qué hacer y cómo hacerlo. Te deseo mucha suerte, porque es un trabajo complejo de muchos años, pero tiene una ganancia enorme en el crecimiento interno de tu hijo y la experiencia de saber que dentro de él hay un recurso extraordinario de conectar, de sentirse unido a la vida más allá de lo material. Eso lo va a acompañar toda la vida. Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel y me ha dado mucho gusto que nos hayas acompañado. Recuerda, si no te has suscrito, suscribirte, por favor, danos un like o comparte este material si sientes que con alguien es importante compartirlo. Por favor, escríbenos, nos gusta mucho leerte, saber de ti, y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia para un programa especial que no hayamos aún todavía tocado el tema, por favor, comunícate con nosotros, escríbenos, sabremos leerlo y lo haremos para ti. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.